Hola y bienvenidos al Picalibro. El tema de hoy es una especie de introducción a uno de los temas centrales de la filosofía del derecho, que no es otra que de dónde se originan las normas o por qué deberíamos de estar obligados a cumplir ciertas normas. Para estas dos preguntas en general ha habido dos respuestas diferentes. La visión de los jus naturalistas o del derecho natural a la cual yo me acojo y la de los jus positivistas o del derecho positivo. Esto es un tema bastante profundo, pero en este video que es introductorio voy a hacerlo muy simple y muy esquemático. Para entenderlo, la forma más simple es a través de dos historias. La primera historia es la de Antígona, que es una obra teatral escrita por Sófocles en la época del el auge ateniense. De esa, si la quieres conocer a profundidad, yo ya le hice un video en el canal Capitán Cultura, que te lo voy a dejar por acá y te lo recomiendo. Si te interesa el tema, creo que esa historia lo refleja perfecto. Pero si no te interesa mucho el tema, aquí te voy a hacer un resumen del resumen del resumen. A ver, había una chica que tenía dos hermanos que pertenecían a dos grupos enfrentados por el poder de una ciudad o de un reino. Resulta que ambos hermanos fallecen y el rey triunfador o el poder triunfante decide darle honores a el hermano que falleció luchando por el bando que triunfó y quitarle los servicios funerarios al otro hermano. Primero, aquí hay una discriminación sin sentido alguno, sobre todo para familiares. Recuérdense que es la hermana de los dos, ama a los dos. Entonces, el primer problema que se enfrenta y que lo hace Antígona, es decir, las leyes del poder terrenal, las leyes de los hombres, es decir, las leyes del poder, obligan siempre, o hay algunas leyes que son universales, no temporales y no locales, que obligan a todos los humanos a actuar de una manera. Entonces, la respuesta de Antígona es, por supuesto, no me importa la ley terrenal, limitada y temporal que un rey se atribuye a sí mismo. Es errada porque no cumple los principios, en este caso, naturales. En el caso particular de Antígona, son naturales porque vienen de los dioses. Pero ya veremos un poco sobre ese concepto. Entonces, en la historia de Antígona podemos entender la esencia, el elemento base que diferencia a los jus naturalistas de los jus positivistas. De una u otra manera, el jus positivista cree que la ley es el ejemplo del poder. Es decir, es ley porque quien lo dice tiene el poder, la capacidad real de obligarte a cumplirlo. Si no tiene ese poder, no importa lo que diga la ley, lo que diga el juez, no existe el derecho positivo, aunque esté escrito. Claro, esta es una de las visiones del jus positivismo. Hay otras, pero esta es la principal en la que hoy en día tiene mayor cantidad de adeptos, por decirlo de alguna manera. Y el jus naturalismo te dice, la ley solo la obliga si la ley, en vez de tratar de crear un derecho, lo reconoce. Es decir, si acepta cómo funciona la sociedad y de esa manera va incorporando la forma en que la sociedad a sí misma se manda. Esa sería... Hay un chiste, un chiste de filosofía del derecho, en el cual dice que todo jus positivista no es más que un jus naturalista con demasiada soberbia para aceptarlo. A ver, le explico por qué. Porque si tú realmente crees que la ley es la ley porque lo dice el poderoso, porque eso fue lo que aprobó y todos estamos obligados a cumplir, en caso contrario, utilizar la fuerza contra nosotros, entonces, aunque tú no lo creas, estás hablando de la ley de la naturaleza. Es decir, el más fuerte come primero. Eso es lo que quiere decir. El más fuerte es el que decide cómo comer, qué se va a comer y lo que reparten a los demás. Entonces, aunque no lo crean, los jus positivistas no son más que jus naturalistas, pero no quieren ver la relación. Pero bueno, es un chiste interno entre filosofía del derecho. Ahora vamos a la segunda historia. La segunda historia versa sobre los límites de la ley. Y esta historia va genial para aquellos que todavía están un poco confundidos y creen que seres diferentes a los humanos pueden considerarse personas desde el punto de vista del derecho. Vamos, las personas no humanas. Cada vez que tú veas una persona no humana, tienes que contarle esta historia para que se entienda más o menos cuáles son los límites de la ley o lo que es igual. ¿Por qué? Si la ley es
un hecho social humano, no la podemos aplicar o no pueden ser parte de ellas elementos no humanos. Pero ya vamos rápidamente. Esta historia tiene que ver con un rey absolutista, un rey que se consideraba a sí mismo pues el representante de Dios en la tierra y con un poder absoluto. Resulta que hay un pueblo que se inunda permanentemente. El mar ha decidido inundar el pueblo. Simplemente ahí cada vez que viene el alta mar, pues empieza a inundarlo. Y entonces el rey Sol, soberano, que gobierna incluso a la naturaleza según su visión, decreta una orden real. Por decreto real le prohíbo al mar acercarse 25 metros al pueblo. Adivinen qué sucedió. Vamos, no hay que ser muy brillante para saber qué sucedió. ¿Ustedes creen que el mar obedeció al santísimo y basadísimo rey absolutista? ¿O que la naturaleza le dio, a mí qué me importa lo que tú declares como ley, yo voy a seguir pasando al pueblo? Efectivamente pasó lo segundo, pero el rey dijo, no, entonces voy a enviar a mis mejores hombres, a mis mejores tropas y a mi persona, para hacer la historia corta, porque la historia es un poco más larga, pero a mi persona al mismo tiempo para luchar contra el mar y obligarlo a que nos obedezca. Fueron sus mejores hombres, se esperaron a la pleamar, ya que subía la marea alta, y cuando vino a subir, los lanceros, los caballeros, todos empezaron a crear conflictos con el mar. De más está decir que el fin de la historia es que, por supuesto, el mar se llevó por delante al ejército, al rey y al pueblo. Es decir, siguió inundándolo. Y esta tiene que ver mucho con los límites de la ley. La ley solamente es aplicable a las conductas humanas. No podemos aplicar el concepto o hacerlo sujeto de derecho a alguien que sea no humano. ¿Por qué? Porque no entiende que las normas legales tienen que ver con conductas socialmente esperadas o estimuladas. O si eres positivista, por las conductas que el gobierno del Estado te permite o te prohíbe. Y para eso necesitas un nivel de razonamiento. No porque la condición de persona tenga que ver con razonamiento, no. La condición de persona tiene que ser con ser humano, pero en principio todo ser humano llegará a un momento a razonar. En cambio, los animales, aún durante las etapas del desarrollo, no llegarán a entender las razones, el razonamiento o las costumbres dentro de la sociedad humana como norma. Vamos, se lo voy a explicar muy fácil. Si usted hace un contrato de alquiler con un perro o con un guacamayo o con un gato, no le extrañe que no le pague. Ahora, si lo lleva a un tribunal, no le extrañe que ninguno de estos animales entienda que es un tribunal, entienda que es un abogado o entienda el concepto de pago. Ese es el nivel en el que hay que entender que el derecho solamente funciona dentro de comunidades con personas racionales que puedan entender el concepto de la norma de conducta compartida. Con estas dos historias en la cabeza es fácil entender algunas diferencias esquemáticas, vuelvo y repito. La primera es el origen de un derecho. Para los positivistas, el origen de un derecho es la norma positiva, la norma que emana, vigente, que emana de un poder del gobierno federal, local, de un tribunal, da igual. Debe venir de un poder. Es decir, para los positivistas o para los del derecho positivo, el derecho es lo que me da, lo que me crea, lo que me otorga, como antes creían los hechos, antes de los derechos humanos y de las visiones de los derechos naturales, se consideraba que los derechos nos los otorgaba el rey por gracia de la monarquía, es decir, porque le salía del forro, para explicarlo más explícito no lo puedo decir. A ver, tú tienes derecho a la vida porque el rey te lo reconoce. Tú tienes derecho a la propiedad porque el rey te lo reconoce. Y hay otro grupo que decía, incluso Hobbes, en su Leviatán decía, no. Tenemos derechos naturales, o sea, tenemos derechos que existen, aunque no exista el rey, aunque no exista el gobierno que efectivamente nos obliga a cumplirlo, existen esas normas de conducta que nos van a permitir vivir relativamente pacíficamente de forma prolongada. Alguien me dirá, sí, pero siempre habrán personas que violenten la ley. Claro, precisamente la respuesta es qué hacer en caso de que se vulnere esa ley. Ahí vendrán los neutralistas y dirán, necesitamos un poder confederado, permanente, etcétera, profesional. Y ahí todos los neutralistas no dirán, no hay problema en eso.
El problema es, ¿para qué sirve entonces la norma? Y esa es otra de las preguntas que diferencian mucho al jus naturalista con el jus positivista. El jus positivista dirá, siendo muy pragmático y siendo muy realista, que las leyes o el derecho no es más que el poder ejercido. Así es fácil. Es decir, que las leyes lo único que hacen es representar el poder del gobierno, del Estado, del rey, de la ciudad, de lo que usted quiera llamar. Mientras que el jus naturalista dirá, no, la ley son los límites de ese poder. Es decir, son las normas en las cuales la sociedad le permite al gobierno hacer. Pasado eso, va a ser muy difícil para un gobierno sostenerse, porque la gente se va a amotinar o va a ir en contra de esto, como pasó con Antígona. No te cumplo la ley. Si tú tienes que utilizar la fuerza para que la mayoría de la población aplique la ley, significa que es una ley en contra de la opinión mayoritaria, de la costumbre mayoritaria de una nación. Y esto es muy importante. Esto tiene que ver mucho con política, aunque esto tiene que ver más con Maquiavelo, no lo voy a tocar en este video. Tiene que ver con la visión política. No funcionan las leyes de imposición de arriba hacia abajo, salvo que sea un estado totalitario, porque trabajará con décadas. ¿Por qué? Porque siempre existirán aquellos valores que se traspasan a través de vínculos familiares, a través de conocimientos populares, adagios, cultura, arte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cumple la ley? Bueno, para que se haga un ejemplo, la diferencia entre estos dos es, si vamos a un barco, el barco se hunde, quedamos en un naufragio en una isla, los jus positivistas dirán, vamos a escribir una ley y vamos a decir que todos la vamos a cumplir, pero en esa ley además vamos a crear alguien que se encargue de cumplirla y alguien que se encargue de administrar la fuerza en caso que se incumpla. Ese es el jus positivista. El jus naturalista dirá, no escribamos nada, no importa, puedes escribirlo o no escribirlo, da igual lo que tú quieras escribir, vamos socialmente a aceptar estas cosas. Si socialmente se aceptan esas cosas, es decir, si eso es lo que funciona en la sociedad por larga experiencia histórica en funcionamiento, digo, ahí viene un problema. El jus naturalismo tiene como mínimo 3 bases diferentes. Existe el jus naturalismo basado en la idea de un Dios. Existe el jus naturalismo basado en la idea de una naturaleza humana, yo parto de esa. Y existe el jus naturalismo basado en la idea de que lo que vemos son normas sobrevivientes a la adaptación histórica de la convivencia prolongada. Esa cada vez me convence más, pero parte esa necesidad de norma histórica a una naturaleza humana. Pero bueno, en esta simplemente vamos, de un lado va más la biología, que es en donde yo me afinco, y en otro va más la condición social, cultural, sería el elemento. Pero esto varía mucho. Y en cambio el jus positivismo, principalmente su principal fuente es el poder. Es la ley porque el poder así lo dice y porque la ley porque el poder te va a obligar a hacerlo. Ese sería de una forma muy sistemática colocarlo. Quiero decir que he leído en muchos sitios populares en el que de repente los jus positivistas dicen que son jus naturalistas. Eso lo que demuestra es que hay un acercamiento cada vez mayor entre ambas ramas. O lo que es igual que el jus positivismo nunca jamás se puede sostener en la ley, porque si no, no te sostiene. Es como el concepto de el derecho o el mundo se sostiene bajo tortugas que flotan. ¿Y en qué se sostienen las tortugas que flotan? Lo mismo pasa en la ley. Si la ley se sostiene en la ley, ¿qué sostiene la ley? Por supuesto, el jus naturalismo dirá Dios, la naturaleza humana, la cultura o incluso acuerdos como derechos humanos. Por ejemplo, acuerdo, el contrato es un concepto muy naturalista, pero eso va para otro video. Continuando con la historia del naufragio, resulta que los jus naturalistas no significa que no pueden escribir la ley. Es decir, a veces cito normas y mucha gente me dice, hay un jus positivista, si no está en la ley no es derecho. No, estoy diciendo que esa ley es vigente, esa ley se cumple, no porque el gobierno le dio la gana y nos otorgó un derecho, sino porque el gobierno reconoce sus límites y dice, no puedo pasar de esto. Esto es un derecho colectivo, social, humano. Si paso de esto como gobernante, seré condenado internacional y nacionalmente. Eso es lo que quiere decir el concepto de la ley positiva o escrita. La ley positiva o escrita solo será vigente independientemente del órgano que lo otorgue si la población lo cumple porque así lo cree. Ese sería el elemento. Debo decir que desde lo que sucedió en Alemania durante el siglo XX, la mitad del siglo XX, realmente quedan muy pocas personas que se declaran a sí mismos jus positivistas. ¿Por qué? Porque
se requiere otros principios y otros valores en los cuales se sustente cualquier norma legal, cualquiera. Mucha gente dice, bueno, pero si lo acepta la norma legal, entonces positivismo. No, porque no importa lo que diga la norma legal, si va en contra de estos principios que permiten las sociedades prolongadas en el tiempo, entonces, por más que pase el tiempo, la misma será derogada. Y igualmente, la misma puede ser actualizada o modificada siempre y cuando la población mayoritariamente así lo crea. Pero aquí viene una gran diferencia entre el jus positivista que se declara hoy en día jus naturalista, como es la gran mayoría, por ejemplo, de los autores alemanes, o los jus naturalistas que defendemos el jus naturalismo en sus bases, en su esencia. Hay elementos morales no discutibles, no me importa lo que diga la ley, hay condiciones morales que son innegociables. La vida, la propiedad y la libertad son 3 de esos. Es todo por hoy. Quiero agradecer muchísimo a mis Patreon que ayudan pues a tocar temas que de repente no sean tan populares en este canal. Y bien, a continuación, Humberto On, José Flores, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Marvin Jarquín, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, Luis Vargas, A.I. Alex, J. Frigo, Tony Macías, Guillaume Padrón, Cris Balco, Marcos, Alberto Rojas, Alfonso, Leonel V. Rojas, Cris, Lula, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Israel Hernández, Eduard Soto, Miuras 92025, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, César Alviar, Lerliana, Nelson Molina, Javier, Julio Ortiz, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin y Sir Trapselot. Muchísimas gracias por apoyar al canal. ¿Qué piensas tú? ¿La ley es ley porque lo dice el poder, porque está escrito? ¿O la ley es ley porque cumple con valores o criterios socialmente aceptados y que responden a la naturaleza humana? O lo que es igual, porque en estos días escribí un comentario. Si yo les prohíbo por ley que a ustedes como hombres les guste o estén pendientes de senos, glúteos o caderas, les digo, mire, por ley a usted no le puede gustar una mujer. No le puede gustar. ¿Usted cree que esa norma se va a cumplir? ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento biológico. O si yo le digo, no existe la herencia, ¿usted cree que no voy a esconder las cosas para dárselas a mis hijos sin que el gobierno lo sepa? La herencia y los elementos biológicos son 2 condiciones que permiten una sociedad prolongada. Ir en contra, no importa lo que diga la ley, ir en contra de eso va a destruir el concepto de convivencia prolongada en el tiempo. Y son ilegales para todo lo que creemos que la ley solo se debe basar en valores que no puedan ser transgredidos. Es decir, la ley como límites al poder y no la ley como instrumento del poder. Es decir, exactamente al revés. Bueno, es todo por hoy. Si has llegado hasta este momento, pues muchísimas gracias. Te invito a que te suscribas a 2 de mis canales secundarios, el Capitán Cultura y el Picalibro Live. Igualmente ya YouTube está colocando por acá 2 videos para que por favor sigas apoyando el canal visualizando los videos que te recomienda YouTube. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, coméntalo, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, me harías un gran favor. Últimamente YouTube pues no está notificando, así que pues se ven cada vez pues un poco más, o mejor dicho, un poco menos los videos. Así que por favor ayúdame a llegar a más personas. Es todo por hoy. Ahora sí me despido. No dejes que otro piense por ti. Recuerda, menos Estado y menos impuestos es necesario. Sapere aude y hasta luego.